Hola. Buen día. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí. Bien. Bueno, mientras van entrando, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada? Qué silencio absoluto. ¿También? ¿Sí? A ver, hagan al micrófono y digan algo por la vida, por favor. Estamos bien, sí, profe, ¿Sobre tenemos sueño. qué, profe? ¿Tienen sueño? Ah, son las 10 de la mañana. De temprano. Sí, tempranísimo. Imagínense si estuviéramos en el liceo, estaríamos 7:30 ya en pie. Bueno, chicos, ayer vieron que les mandé, me puse al día con Profe, presentaciones, sí. viste que yo te mandé y te dije que la actividad 11 no, como que no te la había mandado o algo así. Sí, Bueno, al final sí te la había mandado, pero por mensaje, no por donde se tenía que mandar. Entonces, ahora después te la mando por donde es. dale, dale, porque a veces en los mensajes se me pierden las cosas, ¿verdad? Entonces, Claro, yo no sabía por dónde mandarla, entonces te la mandé por mensaje directo. Y porque ta. vieron que esas dos actividades estaban dentro de la misma, que es las actividades del práctico 2, parte 2, ¿no? Bueno, gente, nos quedaba por corregir la actividad de prevención, ¿se acuerdan? Y hablar un poquitito de lo que es la prevención en salud. No habíamos hecho eso, ¿verdad? No. Bueno, No, entonces, no. ¿alguna pregunta con respecto a al pasaje de la salud en enfermedad? No, profe, ninguna. Ninguna. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer la corrección de, voy a compartir la pantalla, la corrección de este ejercicio que es sobre prevención. Pero antes de empezar con el ejercicio, vamos a ver si repasamos un poquito qué significa prevenir. ¿Qué es prevención? Cuando ustedes previenen algo, ¿qué es lo que están haciendo? Anticipamos algo. ¿Cómo? Nos estamos anticipando. Exacto, nos anticipamos a algo, ¿verdad?, que pueda ocurrir, ¿sí? En salud, la prevención, ¿cuándo se da? Alguien está preguntando a qué hora entran, che. A ver, ¿te recién o no? Vargas. Estamos conectados, le voy a poner. Bien. Ay, conectados le puse, qué horror. Bueno, ¿cuándo prevenimos en salud? Cuando te vacunas Por ejemplo, ¿para qué te vacunas? y para la prevenir gripe. enfermedades. Para evitar una enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dijo por ahí abajo, la gripe, ¿sí? Me vacuno contra la gripe, entonces yo estoy El evitando, tétano. por lo menos, la cepa de la que me vacuné, ¿verdad? O las cepas de las cuales nos dieron inmunidad, son las que prevengo, ¿sí? Prevengo que no me aparezcan. ¿Están de acuerdo? ¿Solamente prevenimos ahí? No. Y no, y prevenís también cuando diagnosticas una enfermedad a tiempo y la tratás. Exactamente. Cuando se Prevenís que diagnostica. empeore. Exactamente, ya estando enfermo yo también puedo seguir previniendo, ¿verdad? Porque lo que puedo prevenir es que siga avanzando la enfermedad, ¿sí? Bueno, profe. Hola. Cuando te cuidas, también. Cuando te cuidas también, ¿verdad? Pero lo que queda claro es que podemos prevenir antes de la enfermedad y después de la enfermedad, ¿sí? Y durante. Son diferentes tipos de prevención.
Una es para no enfermarte, o sea, para no perder el equilibrio, y la otra es para una vez que perdiste el equilibrio, no lo sigas o lo puedas recuperar, ¿verdad? Ese equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a presentar, Que no pierdas tu estado de rehabilitación, ¿no? bueno, en casos de La que actual. inclusive la enfermedad sea incurable, o piensen en una enfermedad terminal, igual se pueden hacer acciones de prevención. ¿Para qué? A ver, de acuerdo a lo que hablamos la clase pasada, ¿qué es lo que estaríamos logrando a pesar de que sabemos que el desequilibrio se va a producir en cualquier momento? Porque es una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que se está previniendo? Balance. A ver, acuérdense lo que hablamos la clase pasada. Que no quede grave, que Está grave, está terminal. Es una persona, imagínense, con un cáncer que saben que no se va a curar, que le quedan días de vida o meses de vida y que ya saben, pero ¿qué se hace igual para que esa persona tenga una cierta prevención de ese final? Y capaz que le dan algo Pero para que viva un poco de tiempo más o le dan algo para que no sufra. Exacto, se lo un hace tratamiento. aceptar, tiene que exactamente. aceptar eso y bueno, y ¿Qué se seguir está adelante con el previniendo ahí? tratamiento, Si sabemos que va a terminar mal, ¿qué se está previniendo? que esté peor. Es decir, que sea peor. Acuérdense que nosotros hablábamos no de una sola salud, sino de un nivel de salud, que está asociado a la calidad de vida. ¿Sí? Si bien sabemos que la persona está terminal y que no va a haber vuelta atrás, ¿sí? El mejorar su calidad de vida va a hacer que mejore su nivel de salud, a pesar de que es malo. ¿Sí? Es una prevención que se hace en última instancia, ¿no? Porque sería mucho mejor no llegar a esa instancia, en la que igual tenés que prevenir que la enfermedad no te denigre, que no mueras con dolor, que no sufras, ¿verdad? Es decir, imagínense una persona que tiene una secuela permanente y esa secuela permanente nunca se va a ir. Habíamos dicho que esa persona igual puede lograr un nuevo nivel de salud, ¿sí? Puede alcanzar un nuevo equilibrio, ¿verdad? Pero gracias a qué puede alcanzar un nuevo equilibrio. Con el Una tratamiento. rehabilitación. Exacto. A una rehabilitación que lo lleve una serie de medidas que lo que hagan es que prevengan que esa persona con esa carencia que tiene actualmente no se desmorone, no se le rompa ese equilibrio. Es decir, se puede hacer de distintos puntos. Acuérdense que el ser humano es un ser biopsicosocial y ecológico, entonces desde todos los aspectos, de acuerdo de dónde haya procedido el desequilibrio, se puede empezar a actuar y así de esa manera lograr que la persona retome un nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces la OMS define prevención de la siguiente manera. Esto es textual, por eso lo pongo entre comillas. ¿Sí? Dice que son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de enfermedad, ¿verdad? Como la reducción de factores de riesgo, sino que también son las medidas que están propuestas para detener que avance una enfermedad o si no, atenuar las consecuencias que tiene la enfermedad. ¿Verdad? 3 acciones. Evitar que aparezca la enfermedad, si apareció, reducir los factores de riesgo, ¿verdad? Y atenuar toda consecuencia que pueda tener esa enfermedad, y si la enfermedad sigue, o sea, el desequilibrio se sigue manteniendo, bueno, atenuar todas las consecuencias posibles que tenga ese desequilibrio. ¿Para qué? Para lograr que la persona alcance, aunque sea un nuevo equilibrio. ¿Sí? O sea que teniendo una enfermedad crónica, igual podemos considerarnos con un nivel de salud. ¿Sí? No somos enfermos de por vida, ¿verdad? Una cosa que si la persona logra controlar, imagínense una persona diabética, ¿sí? Se tiene que inyectar insulina todos los días. Bueno, no puedo considerar que esa persona está acabada, ¿no? Inyectándose la insulina todos los días, porque es crónico, ¿verdad? Logra mantener un equilibrio. Haciéndose controles periódicos con su diabetólogo, también logra ver el equilibrio. Haciéndose su examen propio de glicemia diariamente, también puede él mismo regular su nivel de glucosa y por lo tanto mantener el equilibrio. Pero vieron que la Pero es un enfermedad no viaje se igual sabe. mantener ese equilibrio. Es de re Es un difícil. viaje igual. Es re difícil, sí. Pincharte todos los días, es horrible. Ya un punto en el que te harta. Te lo digo porque cada vez que paso por emergencias, porque a mí me harta, digo, estar todo el tiempo pinchándome. ¿Tú sos diabético? Sí, sí.
Claro, pero si no te pinchás, ¿qué pasa? Y nada, paso a tener algo que se llama cuadro de acetonemia, que hay varios, del más simple al más grave, el cual la única solución que tiene es ir a emergencia y que te pasen insulina hasta que te estabilices y te manden de vuelta para casa con el Hasta tratamiento. que Entonces, ¿viste qué es lo que están haciendo ahí? Una rehabilitación. Exactamente. Eso no te lo sacás. Es la rehabilitación lo que te permite lograr de nuevo el equilibrio. ¿Bien? Eso viene a colación, esto ya que estamos con el equilibrio y la prevención, con el siguiente tema que vamos a tratar la clase que viene, que se trata de homeostasis, de cómo el organismo se encarga de mantener ese equilibrio. Es un tema que se llama homeostasis, yo les voy a colgar, no sé si ya no les había puesto el capítulo 1 de Tórtora, en algún lugar, cuando vimos niveles de organización se los colgué. Si no, se los voy a colgar para que lean en ese capítulo homeostasis, son 2 páginas nomás, para trabajar la clase que viene con una situación. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo con esto de la prevención, nosotros vamos a encontrar que como se previene antes, durante y también ya al final, ¿verdad? La prevención tiene diferentes tipos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos tipos de prevención que podemos encontrar? Primaria, Primaria, ahí va. ¿Qué más? secundaria, Secundaria y terciaria. Indudablemente que en el orden que acabamos de establecer. Primaria intenta ¿qué? Prevenir la enfermedad. Es decir, prevenir que no exista enfermedad, ¿verdad? Que no, Claro, se, que no exista. que no se llegue, o sea, ¿a qué está atacando la prevención primaria? A ver, si se acuerdan la historia natural de una enfermedad, ¿a qué parte está atacando la prevención primaria? A ver. Ay, profe, disculpa que me perdí porque estaba revisando unas correcciones tuyas. ¿Qué estabas preguntando? ¿A qué apunta la prevención primaria? Por ahí alguna compañía dijo antes de que te enfermes. Entonces, ¿a quién ataca la prevención primaria? A las A las personas noxas, sanas. A las noxas, muy bien, Romina, a las noxas. Acuérdense que la prevención no solamente se puede hacer a nivel físico, también a nivel social, a nivel mental. Es decir, hay muchas estrategias de prevención primaria que no necesariamente tiene que ser el ataque contra las bacterias o lo que sea. Y ustedes nombraron una que es muy importante, que es la vacunación. Es una medida de prevención primaria, ¿verdad? Bien, esta prevención primaria a su vez tiene, ¿verdad? O sea, que es la que se aplica al sano, tiene otros niveles, tiene varios niveles, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿Hacer ejercicio y esas manos estarían tipo en la prevención primaria? es prevención primaria. Por supuesto que es Ah, prevención primaria, claro. porque haciendo ejercicio uno evita un montón de problemas a nivel físico y a nivel mental también. No se olviden que Claro, hacer ejercicio libera endorfinas. Cuando uno termina de hacer ejercicio puede estar recansado, pero libera una cantidad de endorfinas que son los analgésicos naturales del organismo, y eso genera también la reparación de muchos procesos psicológicos. ¿Sí? Por eso es recomendable, aunque no sea matarte haciendo aeróbicos, no es eso, hacer ejercicio, solamente caminar nomás, y hacerlo al aire libre y en un lugar agradable, de repente en compañía. Es decir, hay una cantidad de cosas que te lleva el ejercicio a mejorar el equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos prevenciones primarias como la que tú nombraste, que sería una prevención muy general, porque nos sirve para muchas cosas. Entonces en ese caso estaríamos hablando de un nivel de prevención primaria que ahora después vamos a conversar. ¿Qué sería la prevención secundaria? cuando Prevenir ya se tiene la enfermedad y Bien, Cuando ¿cuándo se, se aplica cuando se la agarra prevención? tiempo. Bien, se intenta entonces, ¿cuándo mejorar. se agarra a tiempo una enfermedad? Cuando se diagnostica antes. No se está O sea que Diagnóstico precoz. cuando hay un diagnóstico precoz, esa sería la acción. Pero ¿cómo yo sé entonces que tengo que hacer prevención secundaria? Porque tenés Cuando ya síntomas. aparece una Pone noxa, visible la Ya está enfermedad, ¿no? diagnosticada la Aparición de los enfermedad. síntomas y los signos, ¿se acuerdan que habíamos Anda. visto? Ahí es que se empieza a hacer prevención secundaria. Cuanto antes Por se ejemplo, agarra una enfermedad, mejor, ¿verdad?
si la agarro el día que me aparecen los signos y los síntomas, entonces estoy agarrándola precozmente, ¿sí? Justamente, es la que se aplica cuando está el comienzo de la enfermedad. Porque acuérdense que la primer señal de esa enfermedad que se nos puede dar es la aparición de signos y síntomas. O si no, puede ser en el periodo de incubación, si te haces un examen y por casualidad te salta que sos positivo para algo. Ahí yo estaría haciendo prevención secundaria. Me doy cuenta de lo que pasa y ahí se toman las medidas necesarias. Bien, ¿y qué sería la prevención terciaria? Cuando ya está casi Cuando ya tenés la... horrible. No se puede volver atrás y ya lo tenés. Exacto, hay secuelas Cuando como... es un enfermo terminal. No siempre es un enfermo terminal. Puse el ejemplo ese claro, extremo para que ustedes vean que aunque haya una enfermedad terminal, igual se puede Claro. prevenir. Pero la prevención terciaria es cuando estás enfermo y no te vas a curar de esa noxa, porque es una enfermedad crónica, ¿sí? Ok. Entonces igual se toman También. medidas para anticiparse a la muerte, ¿no? Es decir, para Ujú. evitar Claro, que te no mueras. pelear, ¿Cómo? para volver a llevar un estilo de vida bien, digo, Exactamente, volver al exactamente. equilibrio, un Se nuevo equilibrio. evita que el daño sea nefasto y termine en la muerte, ¿no? Es decir, ¿cuándo se aplica esto? Cuando fracasan o no se pueden aplicar otras medidas porque no hay forma, ¿verdad? Entonces se evita que los daños sigan generando desequilibrio, ¿sí? Es decir, esto es una fase, ¿qué les parece a ustedes? Nuestro sistema de salud, ¿qué medidas preventivas prioriza? ¿Nuestro qué dijiste? Nuestro sistema de salud, ¿cuáles sienten ustedes que son las medidas que priorizan? Las medidas de prevención, ¿no? Más y secundaria. Las secundarias, ¿por qué decís tú? Yo creo que la primaria. Yo sí, yo también. Piensen en ustedes mismos y de ahí van a sacar. ¿Cuándo van a un médico? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo van a Cuando un... nos sentimos mal. Ah, sí. Ah, Cuando 3 se hace meses. visible, mal, esa cuando lesión, algo anda mal, no sé. Cuando ando algo mal? lesión secundaria, creo. ¿Cuántos de ustedes van al médico antes de O simplemente sentirse mal? por control. ¿Cuántos de Claro, a ustedes veces hacen va por- controles todos los años? Claro, a veces Yo- sí. Yo qué sé. ¿Cuántos Yo, están? por ejemplo, En realidad Hay la primaria 4 no, porque conectados. no- ¿Cuántos van todos los años al médico a hacerse un control aunque no sientan nada? yo, Yo, yo sí. Ah, yo hace 2 años que no voy. Entonces, ¿qué se prioriza en nuestra salud? a mí la secundaria. La Sí, secundaria. ¿verdad? La secundaria, Cuando tenés síntomas. fíjense qué cantidad de dinero se invierte, ¿verdad?, en prevención terciaria. Por ejemplo, En el CTI. exactamente. Con los Exacto. fármacos. ¿Cómo el CTI tiene que ser la prioridad? No, no es la prioridad. La prioridad es que no te enfermes ni siquiera pases a una barrera secundaria, sino que No pasa. Claro, la idea sería la primaria. Porque con la primaria, tendría bueno, que podés ser la evitar el resto. primaria, pero en los hechos no es la primaria lo que se prioriza. La mayor parte de los ingresos que se dedican a la salud se dedican a la prevención secundaria y terciaria, ¿verdad? Y sería Pero mucho la más... primaria ya es más tuyo, ¿no? Ya como que tenés más. Pero, Es algo más a ver, personal. ¿al Estado no le Entonces, más resultaría personal. más barato prevenir primariamente que curar? obviamente. ¿Verdad? No te entendí. Pero la gente no se da cuenta cuando tienen. o sea que en para La primaria mí gente no cuenta se que da tienen. cuenta. ¿Qué hay que hacer? es más barato, es más barato la primaria que la secundaria. Totalmente, Dijiste. Claro, totalmente. porque prevenís antes de empezar a hacerte exámenes y bueno, etcétera. Y Aunque comparte haya que hacer medicamentos. exámenes, es mucho más barato hacer exámenes para determinar si hay alguna enfermedad y agarrarla a tiempo que esperar a que haya avanzado la enfermedad y llegar a un CTI, por ejemplo, que requiere... Claro, aparte, primero que nada son diferentes exámenes y hay exámenes que son más invasivos, todo, o sea, es toda una Exacto. cadena. Exacto, Más allá de caro o no, también te puede salir caro en tu organismo, porque, yo qué exactamente. sé. Cuando digo caro, no solamente me estoy refiriendo al costo, el costo también del paciente y el costo también de la especialización que tiene que tener quien te va a atender, ¿no? Pero una Todos pregunta, la diapositiva está...
Las diapositivas estas las vas a subir a Crea, porque así Sí. o le saco foto o lo copio. No, lo subo a Crea. Ahora terminamos la clase y la subo a Crea. Ah, Bien. gracias. Bueno, ¿quedó claro entonces cuándo es primaria, secundaria y terciaria? Sí. Ahora nos vamos a lo otro que siempre se les Exactamente. complica la vida. Cada una de estos tipos de prevención tiene niveles de prevención. Es decir, dentro de la prevención primaria hay distintos niveles, dentro de la secundaria también hay distintos niveles y dentro de la terciaria también hay niveles. Bueno, a ver, ¿quién recuerda cuáles son los niveles de la prevención primaria? ¿Eran promoción y protección específica? Exactamente. La promoción es una y la protección específica o profilaxis es otra. ¿Cuál es la diferencia entre promover algo y proteger específicamente? La promoción es simplemente para que la gente concientice y se haga a una idea de lo que tendría que hacer. Y la específica es como con hechos y datos como bastante específicos de seguramente la enfermedad o lo que se quiera proteger. Exacto. Ustedes vienen lo que dijo la compañera, promoción tiene que ver, hasta ustedes cuando les promueven que compren algo, ¿verdad? Es una estrategia de mercado para que ustedes accedan a algo con propaganda. Bueno, la promoción sería como propagandear la salud. Como bien dijo la compañera, son acciones que llevan a concientizar, a educar en salud, ¿sí? Entonces, todo lo que lleve a concientizarse sobre un problema, a hacer que aprendas sobre cómo evitar una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una campaña yo qué sé, de buena alimentación, ¿no? Enseñar cómo higienizarse, ¿sí? Promover el deporte o la actividad física, ¿sí? Todas serían acciones que llevan a que las personas, si las siguen, van a estar haciendo una prevención temprana de su pasaje a la enfermedad, ¿sí? Uno practicando deportes tiene una mejora en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, ¿ah? Tiene montones de beneficios hacer ejercicio. Entonces, si vos promovés que las personas hagan ejercicio, ¿verdad? Las personas van a tener con toda seguridad un nivel de salud mejor que las que no lo hacen, ¿sí? Ahora, una protección específica ya no es promover que tenga salud, sino es actuar sobre algún agente patógeno que está provocando desequilibrio. Un agente patógeno específico que genera desequilibrio, ¿sí? No cualquiera, uno en particular o dos en particular que se puedan prevenir mediante una acción, ¿verdad?, específica, ¿sí? Por eso hablamos de profilaxis, ¿sí? Que quiere decir justamente eso, todas las medidas necesarias para evitar un patógeno en particular, ¿sí? Esto a veces cuando lo metemos en la práctica se les complica un poquito. Ahora cuando hagamos la corrección se van a dar un poquito mejor cuenta cuando lo analicemos y lo pensemos, qué tipo de nivel en cada uno de los ejemplos que puse de prevención primaria son o promoción o protección, ¿sí? Bien, la prevención secundaria, ¿qué niveles tiene? Tratamiento Diagnóstico y precoz diagnóstico y precoz. tratamiento. Exacto. El diagnóstico precoz, porque no es cualquier diagnóstico, cuanto antes se haga, más preventivo va a ser, ¿sí? Y como dijeron ustedes, el tratamiento, que tiene que ser como ese tratamiento para que sea una prevención secundaria. ¿Cómo debe ser ese tratamiento? Imagínense que tienen una bacteria en el riñón. Tienen una bacteria en el riñón. Detectan que tenés una infección urinaria, ¿sí? Pero te dan un antibiótico que no te hace nada. Tiene que ser el tratamiento adecuado para la enfermedad que se está tratando. Exacto. Cuanto más efectivo y eficaz sea el tratamiento, más preventivo va a ser, ¿sí?
Así que la efectividad y la eficacia del tratamiento van a depender de un buen diagnóstico que va a llevar de la mano que lo que te van a hacer es lo que te tienen que hacer y no otra cosa. ¿Sí? Muchas veces vieron que el diagnóstico está mal realizado, ¿sí? Porque hay veces que los signos y los síntomas son muy generales y no se ahonda en buscar la causa, ¿verdad? Entonces el tratamiento a veces es ineficaz y eso lleva a que la enfermedad avance a niveles que no debería haber avanzado. ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso, en este tipo de prevención hay dos instancias o niveles que son relevantes. Primero, que el diagnóstico, o sea, saber qué noxa es la que está actuando, se sepa lo antes posible. Y que la segunda sería que el tratamiento que se le propone a la persona para eliminar la noxa sea eficaz y efectivo. ¿Bien? Que después van a ver que los diagnósticos y los tratamientos también dependen de nuestra individualidad. A veces un tratamiento general que a la mayoría les funciona, a otros no, porque hay un parámetro que le cambia la cosa. Entonces, por eso ese diagnóstico precoz tiene que ser exhaustivo. Bien, y después tenemos la prevención terciaria. ¿Qué niveles tiene la prevención terciaria? Recuperación y rehabilitación. Exacto. Recuperación, cuando tenemos una noxa que no deja secuelas, después de este tratamiento nos recuperamos perfectamente. Pero también cuando deja secuelas transitorias, esa secuela, hay que actuar nuevamente para lograr la recuperación. ¿Sí? Por ejemplo, una persona se quiebra un miembro superior, por ejemplo, por decir algo, el tratamiento sería ponerle un yeso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa después de que le quitan el yeso? Curó la fractura, pero ¿qué pasa con ese miembro después de que se le quita el yeso? Tiene Está menos sensible, fuerza y los músculos van a estar dormidos. Exacto, Hay que mandar a- No es lo mismo eso. inmovilizados. incluso pues, se puede atrofiar. Exactamente, depende del tiempo que haya estado enyesado, va a ser la pérdida de tono muscular y de fuerza muscular, como ustedes muy bien dijeron, y de movilidad. Entonces, ¿a qué se acciona para poder llegar a una recuperación total? A un tratamiento. Otro tratamiento, que va a ser una fisioterapia, por ejemplo. ¿Sí? Mientras estuvo enyesado, no pudo hacer ese tratamiento. Tuvo que curar primero una enfermedad para luego recuperarse totalmente y lograr el equilibrio inicial. ¿Sí? A eso lo llamamos acciones de prevención terciaria de recuperación. Cuando hubo secuelas transitorias, se requiere la recuperación con otros tratamientos, y si hay secuelas permanentes, para poder lograr esta recuperación, que no va a ser nunca, porque no se va a recuperar, decimos que se va a un nuevo rehabilitar. equilibrio. Exacto, se va a rehabilitar. ¿Sí? Como la palabra lo dice, es habilitar de nuevo. Tiene esto, pero lo vamos a habilitar de nuevo para que logre su equilibrio y, bueno, logre un nuevo equilibrio de salud. ¿Sí? ¿Queda claro ahora estos tres conceptos? ¿Con sus niveles correspondientes? Sí. Bien. Sí. En base a eso, vamos a ver promoción, ¿sí? Esto se los dejo para que lo lean, porque es lo mismo que está en el... Se los puse para que lo tuvieran claro, si no lo tuvieron claro, ¿verdad? Pero es lo mismo que está en el... esto es lo que quería comentar con ustedes. En el texto. Hay un cuarto nivel de prevención, o tipo de prevención, que se habla de prevención primordial. ¿Quién se acuerda de haber leído esto en el texto? ¿No era sobre lo económico y lo social? Exacto. Porque para que en una sociedad los niveles de prevención sean acordes con la sociedad, con el entorno y las características de la sociedad que tiene que haber una política de salud por encima de todas esas individuales, ¿sí? La salud de la población. ¿Se acuerdan que las definiciones más completas de salud incluían una salud individual y también una colectiva? Bueno, justamente, los niveles de prevención primordiales hacen referencia a eso, al colectivo,
cosas que hay que tener en cuenta, que indudablemente cada uno las puede tener en cuenta, pero si no el todo las tiene en cuenta, no sirven para nada. A ver un ejemplo que se les ocurra. De prevención primordial. O sea, prevenir la contaminación y así. Por ejemplo, nosotros podemos cuidar, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos evitar, a nivel personal, contaminar con nuestra basura. Y no podríamos hacer tipo promoción. Y hay leyes para eso, se hacen leyes, Bien. campañas. Pero piensen en lo que pasa actualmente. Hay leyes y todo, pero ¿hay una Promoción. política clara de qué hacemos con la basura? No creo. Fíjense, nosotros ya desde el vamos, imagínense que en la casa nos tomamos la molestia de reciclar o clasificar la basura. ¿Sí? Por ejemplo, la orgánica la utilizo para hacer compost, tengo una compostera, no sé, y yo reciclo esa parte. Pero la no orgánica las clasifico, separo los vidrios, separo los plásticos, separo los cartones y los llevo a los distintos lugares donde hay para recibir cada uno de estos materiales que luego van a ser reutilizados. ¿Eso existe o no existe? Acá sí, pero yo personal no lo veo en todos lados más que en 18 de julio, esos contenedores. Acá a la vuelta de mi casa no tengo ninguno más que los verdes. Exactamente. Entonces vieron Sí, que acá la tampoco. política propuesta está en la intención, pero no se desarrolló correctamente Para la todos, prevención claro. primordial. ¿Verdad? Porque eso tendría que ser algo ya institucionalizado. Si en 18 de julio hay para poner secos y orgánicos, ¿por qué no lo tenemos en todos lados? ¿Verdad? Es decir, si está esa intención, si hay una política, hay leyes, como ustedes dijeron, ¿por qué no se instaura en todo? O sea, la prevención primordial tiene que ver con eso, con la ejecución de medidas para la población general, ¿sí? Que atañen a la salud de todos. Por ejemplo, el saneamiento, ¿sí? Que todos los barrios tengan agua potable, que todos los barrios tengan atención primaria de salud, o sea, que tengan policlínicas y que puedan acceder. ¿Sí? Que haya un buen control del recogido de los desperdicios. Que se hagan cumplir las leyes, por ejemplo, de la contaminación del aire o la contaminación sonora, ¿verdad? Esos serían prevenciones primordiales. Escapan, o sea, puede ser que las personas a nivel individual las cumplan o no, pero tiene que haber algo superior a la individualidad, o sea, que esté a favor del colectivo para que esas medidas de prevención, que son buenas para todos, se cumplan, ¿sí? Y se establezcan estrategias para que se cumplan. ¿Están de acuerdo? A eso alude la prevención primordial. Es un nivel que no nos compete a nosotros particularmente, sino a los que se encargan de la salud de un lugar, ¿verdad? Pues llámese una intendencia, llámese el Ministerio de Salud Pública, es decir, medicina preventiva, como les guste más, ¿verdad? Pero son todas esas acciones que, si se ejecutan, van a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ese lugar. ¿Sí? Y al mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el lugar, acuérdense que entonces el ambiente nos está proponiendo retos menos exigentes. Entonces nosotros vamos a tener mejores posibilidades de responder positivamente si los retos no son tan exigentes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ven, como les decía acá, el objetivo es modificar los patrones sociales, económicos y culturales, ¿verdad? Es decir, ir sobre las costumbres, ir sobre las cosas que hacen que no nos vaya tan bien, ¿verdad? Pero eso tiene que ser pensado a nivel macro, no a nivel individual, porque puede ser, como yo decía, que alguien haga algo, pero si no lo hacen todos, no tiene el mismo efecto. ¿Bien? Bueno, vamos a los ejercicios. En el primero de los ejercicios aparecía esta lámina, esto vieron que está distribuido por toda la ciudad. Esto es una buena, ¿verdad?, política de prevención primordial, ¿vieron? El haber colocado en diferentes lugares al aire libre este tipo de aparatos
es una política de prevención primordial. Pero a nivel individual, ¿de qué tipo de prevención se trata? Que usemos esos aparatitos. Primaria. Prevención primaria. Primaria, prevención primaria. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, porque ¿para qué vamos a hacer ejercicio? Para prevenir mantener la enfermedades. salud o mejorarla. Exacto. Porque si estamos mal, igual practicando un ejercicio, podemos aumentar la circulación, podemos bajar el colesterol, podemos generar endorfinas si estamos medio deprimidos y eso nos levanta. Es decir, son cosas que sirven para todo, ¿verdad? Que mejoran el nivel de salud. Entonces, ¿qué tipo de nivel de prevención primaria está representando esta actividad? No es promoción. 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 Exacto, es un nivel de promoción. ¿Entendieron? Es decir, yo hago esto y aprovecho que me lo pusieron, bueno, estoy que facilitando que mi cuerpo logre el equilibrio de mejor manera. ¿Sí? Bien, lean bien la etiqueta. Dice, nuevo etiquetado en alimentos. ¿Sí? Vieron que puso refresco, no es un alimento en particular, está hablando también de una prevención que parte de la primordial, que es la alimentación de la población, ¿sí? Y llega a nosotros esta información. ¿Qué está haciendo ¿No esta es promoción información? también? Entonces está- A ver, informa. ¿No es promoción de vuelta? ¿por qué es promoción de vuelta? Y porque está promoviendo el tema de los alimentos. ¿Esto es la ley que hace que aparezca en este etiquetado en los alimentos? No sé, no leo bien. ¿No lo leen? Exceso de calorías, dice, nuevo etiquetado de alimentos. Actual etiquetado, dice, grasas saturadas, calorías, porcentaje. Otras grasas, caloría, porcentaje. Azúcares totales, caloría, sodio, miligramos, gramos. Energía, calorías y kilocalorías. Dice, instituciones de salud pública, organizaciones sociales y civiles consideraron que el actual etiquetado no es claro. Y entonces ponen abajo, nuevo etiquetado. Un hexágono que dice exceso de calorías. Otro que dice exceso de azúcares. Otro exceso de grasas saturadas. Otro exceso de grasas trans. Exceso de sodio. Y después dice, ventajas del nuevo etiquetado. Fácil de entender e interpretar. Advierte contenido de ingredientes relevantes. Permite tomar una decisión de compra en un vistazo. Desventajas. No indica las cantidades específicas de azúcares, grasas saturadas, sodio ni calorías. No distingue porciones de los productos aunque sean de diferente tamaño. ¿Qué nos está proporcionando esta etiqueta? Me parece que protección No es prevención. específica, ¿Por pero qué no sabría protección por qué. específica? No sabría por qué decirte. Yo diría prevención primaria. Es prevención promoción. primaria, de acuerdo, porque ¿cuándo aparece esto? ¿Cuándo nosotros tendríamos que leer Antes esto? de que vos te Antes de embarques, tomarlo. Antes de no comprar. una prevención. Antes de comprar un alimento. O sea, ¿qué Claro. busca? A ver, ¿qué es lo que está buscando este etiquetado de los alimentos? Evitar el Concientizar. consumo de exceso. Advertirte. Alguien lo dijo por ahí al fondo, concientizar. ¿Sí? ¿Y por qué antes no se concientizaba? Sí, se concientizaba de esta manera. Pero ¿qué notó la institución de salud pública? Que no estaba claro. Porque para entender esto, Una calculadora tenés que tener a mano. bueno, la Mal. calculadora, pero para entenderlo, aparte de la calculadora, ¿qué tiene que conocer la persona? Los- ¿Qué son cada cosa? Si no Exacto. sabes qué son, No es para Ah, claro. cualquier etiquetado. Si tú casi apenas sabes leer grasa saturada, azúcares totales, sodio, energía en kilocalorías, ¿tiene significado? Encima, sodio MGG. Sí. ¿Qué? ¿Tiene significado para cualquier persona de la población, sea cual sea su nivel sociocultural? No. No. Sin embargo, este etiquetado también dice las mismas cosas, pero agrega algo. ¿Qué agregó en todo? el exceso. La palabra El exceso. exceso, claro. Primero, bien visible, con una cosa que sobresale del resto inclusive sobresale de manera abrupta, porque viene el refresco, todo en un colorcito lindo, y de repente te aparece una cosa negra ahí, plantada.
¿sí? Que de repente vos sabés lo que son las calorías, no sabés lo que es el azúcar, no sabés lo que son las grasas saturadas, pero dice la palabra exceso. ¿Y la palabra exceso qué significa? O sea, a mí De me más. parece... De más.